Tenemos un grupo de expositores de lujo, maravillosos, y a todos ellos quiero agradecerles formalmente y de todo corazón, porque cada uno de ustedes son seres maravillosos, especiales, que están dedicando su vida, sus conocimientos a ayudar al prójimo. Es muy importante esta labor en todas las personas que van a presentar hoy día sus exposiciones, sus experiencias. No me asustes, ¿está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Estamos boicoteando, yo decía. Entonces, las personas que están acá, todas están trabajando hace mucho tiempo sus presentaciones, han diseñado estratégicamente cada palabra, cada diapositiva que va a salir, y para ello les pido un fuerte aplauso de agradecimiento a todos los expositores del día. Voy a comentarles que hemos cambiado el programa porque hemos tenido algunos inconvenientes con algunas personas de cambios climáticos y diferentes situaciones, y hemos reducido a 2 presentaciones de las que había. Vamos a empezar esta conferencia con el doctor Roberto Giraldo, nacido en Colombia, en Medellín, maravillosa y mágica ciudad. Doctor Giraldo tiene más de 25, Roberto, 30, 40 años de experiencia, toda su vida investigando. No había nacido. Toda su vida investigando y dedicada a la investigación y al servicio. El doctor Roberto Giraldo es la 6ª vez que viene a hacer una conferencia con nosotros. Es una persona reconocida a nivel internacional por sus aportes, su investigación y su entrega. Un fuerte aplauso al doctor Roberto Giraldo, bienvenido. Bien, muchas gracias a María Gracia por esta presentación que acaba de hacer y por dar inicio a este seminario. Giancarlos, no te los puedes perder de él, por favor. Mejor este se oye mejor. Una conferencia de estas, al comienzo, en la mitad y al final aparecen virus verdaderos, como esos virus electrónicos que se meten en las computadoras, que nos causan algunos problemas. Bueno, vamos a comenzar. Quiero de antemano dar los agradecimientos a las personas que han hecho un sacrificio muy grande para estar aquí presentes hoy con nosotros, especialmente a David Crow, que viene de Canadá, que es el presidente de Rethinking Ace, a las personas que han venido de México, de diferentes lugares de México, de diferentes lugares de Perú, de Argentina, de Colombia, de Puerto Rico y ¿de dónde más? Y hay muchos peruanos que están aquí con nosotros. Ha sido un esfuerzo muy grande y un saludo muy especial a las personas que nos están viendo en este momento en una transmisión virtual que se está haciendo a los amigos en Panamá, a Plinio, a Patricio Plinio y a todos los amigos que están en Córdoba, Argentina, y a aquellas personas que están también viéndonos desde Venezuela. Entonces vamos a comenzar con el tema. Giancarlos, vamos a pasarlas más o menos rápido. Yo te voy diciendo esta seña y me la pasas porque son muchas. Bueno, en lo que ustedes entenderán, para las personas más nuevas que están aquí hoy, que lo que vamos a hacer aquí, vamos a repetir varias veces en las conferencias, un resumen de 25 años de ciencia y anticiencia. Pero nos toca resumir las dos cosas, entonces es un poquito
complicado, pero no es mucho. O sea, es una abreboca lo que vamos a hacer en estos 2 días acá, y luego, después de mañana, cuando terminemos este seminario, pues cada uno de nosotros, de acuerdo a su compromiso, le toca estudiar, entrar a los sitios del internet. Hay más de 200 libros de la disidencia hoy en día. Tenemos muchas publicaciones, muchos artículos, más de 300 sitios del internet. O sea que hay mucho lugar donde investigar y donde buscar la información científica. Esta presentación que voy a hacer la voy a dividir en 4 partes. La primera parte es por qué el VIH no fue y jamás podrá ser la causa del SIDA. Vamos a hablar un poquito de las verdaderas causas del SIDA, alternativas de diagnóstico y alternativas de prevención y tratamiento, Juan Carlos. El VIH, el fenómeno conocido como VIH, observen la musicalidad del nombre, VIH. Todos los nombres femeninos o masculinos que tienen I son musicales y se nos meten fácilmente en el cerebro. Entonces el VIH, por ese nombre tan musical, entra muy fácilmente por la musicalidad. No cumple los requisitos de la epidemiología, no cumple los requisitos biológicos, pero lo más importante es que el fenómeno conocido como VIH no cumple los requisitos de la lógica, del sentido común para ser la causa del SIDA. Sobre cada una cosa de estas podríamos hablar 3 días con información científica que existe. Entonces vamos a hacer un resumen muy rápido de algunas de estas cosas. Por ejemplo, el fenómeno conocido como VIH no es suficiente para desarrollar el SIDA. ¿Por qué? Porque existen en el mundo hoy en día más de 40 millones de personas que son seropositivas y jamás desarrollan SIDA. El VIH no es necesario para desarrollar el SIDA. ¿Por qué? Porque existen más de 5.000 casos de personas en el SIDA en el mundo que mueren de inmunodeficiencia severa denominada SIDA y son seronegativos. Cuando se presentaban los primeros casos de estos en una conferencia mundial en 1992 en Italia, rápidamente se le dio el nombre a ese fenómeno. Entonces se dijo, los investigadores americanos en varias publicaciones, que realmente existía SIDA sin VIH, pero que eso no se llamaba SIDA, sino que se llamaba linfocitopenia idiopática de células T CD4. El VIH no siempre antecede al desarrollo del SIDA. Todo aquello que sea causa tiene que estar antes del efecto. Pues se han hecho muchísimas investigaciones de parejas discordantes, donde uno es seropositivo y el otro es seronegativo, y se hacen estudios inmunológicos. Y lo que se observa es lo siguiente, que las alteraciones del sistema inmune son anteriores al fenómeno de inmunodeficiencia. O sea, meses o años antes de que una persona se torne seropositivo, ya él tiene el sistema inmunológico alterado. O sea que el fenómeno VIH no puede ser causa, podría ser tal vez un efecto de lo que es la inmunodeficiencia. No cumple los requisitos biológicos. El VIH me explica las alteraciones inmunológicas. Todo lo que ustedes conocen de ciclos del VIH es ciencia a priorista, es ciencia delirante, es ciencia esquizofrénica. Y lo grave es que está en todos los libros de medicina, de enfermería, de odontología, de biología, el ciclo del VIH. Como el VIH es un virus RNA que entra a las células, se libera el DNA, se une al DNA celular, todo aquello es un delirio. Nada de eso tiene validez científica. Todo eso ha sido inventado. Pero lo grave está en que eso se enseña en todas las escuelas de medicina, de enfermería, de biología del mundo entero. O sea, por más que nosotros queramos, es casi imposible quitar de la cultura planetaria la idea de VIH. El VIH nos explica las diferentes formas clínicas. Es muy interesante esto de las formas clínicas. Las personas con los síntomas de deficiencia severa, en África el SIDA es una enfermedad que mata en pocas semanas. La persona muere caquética, con tuberculosis, con infecciones. La enfermedad, cuando se desarrolla en personas homosexuales o de otro
o heterosexuales de Occidente, de Europa o de Estados Unidos, es lenta. Si esto fuera un virus, es un virus que es racista, porque mata a los africanos en 2 o 3 semanas. Y en cambio los gringos los mata en meses o años, lentamente. Y no existe en biología o en microbiología ningún virus que tenga ese comportamiento racial. Los niños que nacen con SIDA con mucha frecuencia nacen con demencia. Y esa demencia no es por ningún virus, es porque muchos de los niños que nacen con un sistema inmunológico deprimido lo nacen porque nacen de madres que utilizaron droga durante el embarazo. O sea que lo que altera el cerebro del niño es la droga, no tiene nada que ver con VIH. Pero vuelvo y repito que de cada una de estas cosas podríamos hablar un día entero, porque hay información suficiente. El VIH no explica la reactividad de la prueba del SIDA, eso lo va a explicar enseguida por más despacio. El VIH no explica la llamada transmisión. Muchas de las conferencias que vamos a hablar hoy se va a hablar del fenómeno de transmisión. Y mañana, mi conferencia que va a hablar de medicina del alma es toda dedicada a explicar qué es lo que es transmisión o contagio, que realmente uno no puede contagiarse de una cosa que no existe, uno no puede contagiarse de un virus que jamás se ha demostrado su existencia, uno puede. Lo que se transmite de persona a persona es, por ejemplo, hay una cosa real que es súper contagiosa, terriblemente contagiosa, que es el miedo. Por ejemplo, Felipe Calderón, presidente de México, el 23 de abril del año pasado, creó la epidemia de gripa porcina, cuando explicó en la televisión que la República Mexicana acababa de ser atacada por un virus de los puercos, con el ministro de Salud, y en 5 horas los centros de salud y los hospitales de México estaban llenos de personas con gripa suina. O sea, el presidente de México consiguió crear la epidemia en 5 horas. Y así lo mismo. O sea que usted puede crear contagios. Usted llega a un pueblo y crea la idea de que van a llegar los malos. Y la gente comienza con el pánico y llegan los malos, se acaba con el pueblo. O sea, es todo lo que se llaman epidemias de histeria colectiva. Histeria colectiva. Bueno, requisitos del sentido común. En 1997 estábamos nosotros en Colombia en una de estas conferencias y el doctor Kary Mullis, premio Nobel de Química de 1993, que es un amigo de nuestro grupo, explicaba que él vivía en San Francisco a principios de la década de los 80 y finales de los 70, y explicaba cómo los amigos de él, homosexuales o no homosexuales, andaban en una fiesta permanente de cocaína, heroína, marihuana, alcohol, sexo, toda clase de cosas, y que no comían bien y que trasnochaban mucho. Entonces, en la mañana amanecían tristes, entonces para quitar la tristeza se metían un trago de alcohol o un pucho de marihuana, y muchos de estos amigos comenzaron a morirse de aquella enfermedad que hoy se conoce con el nombre de SIDA. Entonces, Kary Mullis decía en Colombia en octubre del año 97, es increíble. Mire, mi mamá, que no es científica, sabe que si usted hace de todo eso, se enferma. Vea, mi hijo, si usted no come bien, si usted no descansa, si usted se acuesta con 15 personas en la noche, si toma trago, usa marihuana, usa esto, se enferma. Entonces, Kary Mullis decía en Colombia, a los únicos que no tienen sentido común es a los científicos, especialmente americanos. Se les ocurre que la gente no se enfermaba de lo que hacía, sino que la gente se enfermaba porque era un virus que se les estaba pegando a unos a otros. Por eso, cuando el SIDA comienza en la comunidad gay americana, la pregunta que se debería haber hecho es ¿qué está sucediendo de nuevo en esta comunidad? Porque si en este momento, en este auditorio, la mitad de las personas comienzan a tener diarrea y la otra mitad no, uno puede tener 2 opciones. Una es decir, uy, se metió un virus aquí, se les metió a estos, que es la idea delirante de la mayoría de los investigadores. O la otra idea lógica es preguntar, ¿usted qué comió? ¿Usted qué hizo? Y compararlos con los que no tienen diarrea. Esa pregunta jamás la hicieron los epidemiólogos del CDC.
Entonces, toda esta locura que está metida la humanidad durante 29 años nace de un delirio de los llamados científicos del Ministerio de Salud de los Estados Unidos. Próximo, por favor, Carlos. Las pruebas para VIH no pueden diagnosticar la infección VIH. En la página de Thinking AIDS y en la mía existe un artículo y hay muchas publicaciones nuestras para estudiar esto de por qué una persona seropositiva no está infectada con ningún virus. Próximo, por favor, Juan Carlos. En 1996, Christine Johnson de California hizo un resumen que todavía es excelente de las razones por las cuales una persona puede ser seropositiva. Por ejemplo, en la medida que reciba mayor número de vacunas, si ha tenido enfermedades autoinmunes o gripas frecuentes o infecciones por herpes a repetición, que hay muchas personas, o otras infecciones virales, o tuvo o tiene paludismo, leishmaniasis, lepra o tuberculosis, tuvo o tiene, o está embarazada, o ha tenido muchos embarazos, o ha recibido semen en el recto, hombre o mujer, o es drogadicto, o ha recibido quimioterapia, o tiene enfermedades de los riñones, de los hígados, tumores, hemofilia. Cualquier persona de esas puede, no todos, cualquier persona de esas podría en algún momento dado dar seropositivo en las pruebas. Ahora, las personas que aquí conocen un poquito de inmunología encuentran un denominador común en esas pruebas. El denominador común es aumento de anticuerpos. Y en todas estas condiciones hay un sistema inmune activado, superactivo, que está trabajando más de la cuenta. Entonces, primera cosa que nosotros queremos comenzar a pensar es que si una persona es seropositiva es porque tiene un sistema inmunológico muy probablemente activado y trabajando más de la cuenta por alguna razón consciente o inconsciente. Próxima, por favor. Ya, Carlos. En las compañías que usan estas pruebas, ellas saben que la prueba de ELISA, de Western blot y de carga viral, supuestamente, la prueba de ELISA de Western blot supuestamente detecta anticuerpos anti-VIH, la prueba de carga viral supuestamente detecta copias de fragmento de VIH, Juan Carlos. Sin embargo, la compañía Abbott explica claramente que la prueba de ELISA no puede ser usada para el diagnóstico de VIH porque es una prueba inespecífica. Ustedes van a ver que tenemos que hablar muchas cosas rápido, pero ustedes estamos haciendo es un abrebocas hoy. Aquellos que están más nuevos en esto saben que tienen que entrar a internet a estudiar todas nuestras publicaciones para desenredar cada pedacito. Entonces la compañía Abbott dice la prueba de ELISA no es específica, hay que usar otra. Próxima, por favor. Las compañías que hacen la prueba de Western blot, que en el argot, en el lenguaje común de VIH, se llama prueba confirmatoria, no confirma nada, es una mentira. Y el ser humano se tragó la mentira. Porque el problema no es que ellos son mentirosos, no, es que nosotros creemos las mentiras. Si nosotros comenzamos a aceptar que el problema es de nosotros y no de los que nos atacan, de los mentirosos, de los malos, comencemos a no dejarnos engañar como nos han engañado. La compañía que hace Western blot dice: no use esta prueba para diagnosticar la infección VIH porque tampoco es específica. Próxima, por favor. Y la compañía Roche, que hace la prueba de carga viral, dice: esa prueba no sirve ni para diagnosticar la infección de VIH, ni como prueba rastreadora, ni como prueba confirmatoria. Próxima, por favor. Y el secreto nos lo da Abbott. Abbott explica que las pruebas de ELISA o de Western blot no pueden ser específicas porque no existe prueba estándar. ¿La prueba estándar cuál es? La prueba estándar es ver al VIH directamente, diagnosticarlo directamente como un virus. Por ejemplo, cuando una persona tiene sífilis, usted puede tener pruebas indirectas de anticuerpos contra sífilis, pero usted compara esa prueba con la prueba absoluta o prueba estándar, que es el aislamiento del treponema pálido. Pero como en el SIDA jamás de los jamases se ha aislado el VIH, usted no tiene prueba estándar. O sea que todo es una posibilidad, un delirio, porque no tiene cómo compararlo con el verdadero aislamiento del VIH. Próximo, por favor.
Desde 1964, los Institutos Nacionales de Cáncer y el doctor Etienne de Harvey, que es de nuestro grupo, en esa época se describió claramente el método para aislamiento del retrovirus, el método oficialmente aceptado. Estoy mencionando esto porque el virus del SIDA, aquello que ellos llaman virus del SIDA o VIH, nunca se aisló siguiendo el método establecido científicamente. Lo primero es concentrar las partículas. O sea, usted toma una muestra de sangre de la persona, de los tejidos o del cultivo o de los líquidos del cultivo, donde está cultivando la sangre o la orina o lo que sea la persona, y eso lo centrifuga y luego va a intentar verlo en microscopio electrónico. Próxima, por favor. Entonces lo que usted hace en la primera etapa es que usted la sangre de la persona que supuestamente tiene el VIH la centrifuga, y si tiene retrovirus ellos se concentran en un lugar, en un gradiente de sucrosa. Cuando no existe un retrovirus entonces no se ve, sino que se ve una mezcla de restos celulares, de partículas, de restos de basura. Próxima, por favor, ya Carlos. Próxima. Esto es un verdadero retrovirus. Estas son fotografías hechas por las personas que trabajaban con retrovirus de animales, y usted ve que todos son de tamaño similar y está purificado, está concentrado. Es una fotografía de microscopio electrónico. Ojo con esto, porque ahora está el cuento que nos muestran fotos del VIH. Próxima, por favor. Próxima. En el año 93, como nosotros los disidentes, los llamados disidentes del SIDA, veníamos exigiendo que se aislara el VIH como está demostrado científicamente, dos grupos de investigadores, uno en Alemania y otro en Francia, intentaron, que es el grupo de Bruckhanshoff y Bess en Alemania, el grupo de Bruckhanshoff en Alemania y Bess en Estados Unidos, intentaron aislar al fenómeno conocido como VIH en la forma que se aísla, y tomaron la fotografía de aquella porción de sucrosa. Después de centrifugar la sangre de la persona, lo tomaron la fotografía en aquel lugar, y ¿qué encontraron? No encontraron toda esta cantidad de basura celular. Entonces decidieron que el VIH era un virus muy difícil de aislar. En lugar de decir no lo conseguimos aislar porque no estaba ahí, no había quien aislar, ellos deciden que era un virus difícil. Próxima, por favor. Esta es la verdadera fotografía que ellos deberían mostrar, es esta. Ese tipo de fotografía nunca se ha tomado de la sangre de una persona seropositiva, ni de cultivos de linfocitos de personas seropositivas. Jamás existe esa fotografía. Próxima, por favor. Estas son las fotos que ustedes ven en internet o en las revistas de ciencia, llamada ciencia, o en los libros de medicina, odontología, enfermería, las fotografías de lo que ellos llaman VIH. Y la gente del planeta Tierra, que somos medio bobos, creemos lo que nos dicen. Entonces nos muestran esa foto y decimos, sí, eso es. Pero esto no es. Estos son membranas de linfocitos de laboratorio que están liberando unas partículas similares a virus. Aquí están membranas. Pero usted ve que ahí no está un concentrado de virus, que es lo que deberían tomar la fotografía. Ahí le están mostrando la membrana de un linfocito en el laboratorio. Linfocitos que han sido tratados químicamente. Y eso tiene un problema, porque es que se sabe científicamente, tenemos algunos problemas técnicos aquí, con la transmisión a Panamá, Venezuela y Argentina, pero lo están viendo, ¿cierto, Carmen? Carmen, lo están recibiendo la transmisión, perfecto. Entonces, el problema con esta fotografía, que es la que está en la revista, en los libros de medicina, etc., es que eso ignora una verdad científica, y es que todo linfocito de persona sana o seropositiva que usted en el laboratorio lo estrese con químicos, libera partículas similares que se llaman microvesículas. Próxima, por favor. El doctor Durmaskin desde 1993 demostró
que todo linfocito en el laboratorio que usted estrese libera microvesículas, que es un fenómeno natural, normal, y que eso no es virus. Pero lo grave es que Luc Montagnier, Robert Gallo, venían trabajando con retrovirus por más de 25 años y ellos sabían la técnica que debían utilizar para aislar retrovirus y no la siguieron. O sea que había una cuestión ya intencional de ganar premios Nobel o de resolver cosas. Había un delirio de que el SIDA tenía que ser infeccioso. Ahora, hoy en día nos dicen que la prueba de ELISA detecta anticuerpos antiproteínas de VIH. Sin embargo, esas proteínas que ellos llaman del VIH ha sido demostrado por el grupo de Perth, por Elena Papadopoulos y otros, que no son proteínas virales, son proteínas de las células. Toda célula que es estresada libera proteínas. Todos los fragmentos de ácidos nucleicos. Varios investigadores han demostrado con lujo de detalles que todas células que se estresan liberan fragmentos de ácidos nucleicos. Y la transcriptasa inversa, que fue una enzima que Luc Montagnier y Gallo utilizaron para decir que tenían un retrovirus, ellos pensaban que esa enzima la producían solamente retrovirus. Pero Luc Montagnier y Roberto Gallo hicieron sus investigaciones ellos hacen sus investigaciones en 1983 y 84. Sin embargo, desde 1971, desde más de 10 años antes, se sabía claramente que todas las células vivas de plantas, de animales o humanos producen transcriptasa inversa. O sea, cuando usted va y revisa científicamente la información que hay para demostrar que el VIH es un virus, encuentra que nada de eso tiene validez científica. Giancarlo, próximo por favor. Nunca, lo interesante es que jamás se ha aislado o fotografiado una partícula similar a retrovirus directamente de la sangre de personas seropositivas. Se han hecho inclusive, se han tomado sangres de personas seropositivas que tienen aquello que ellos arbitrariamente llaman de carga viral, de 5 millones. Le toman la sangre, la centrifuga, toman fotografía y no aparece nada ahí. O sea, el VIH es un virus fantasma, porque no ha habido manera de verlo. En el año 2003 estábamos en Bruselas en un debate internacional y el doctor Luc Montagnier explicó que el VIH era un virus muy difícil, era muy complicado. Entonces el doctor Etienne Halper en Bruselas, yo estaba ahí, le dice al doctor Luc Montagnier: sí, lo único que a ustedes les falta decir es que no nos pueden mostrar una fotografía del microscopio electrónico del VIH, porque el VIH no es un virus fotogénico. Próximo, por favor. Sí, por favor. Consígueme algo para secar aquí, que es que se derrama un agua que está formando un río. Y entonces, con aquella información de membranas de linfocitos estresados en laboratorio, es membranas de linfocitos de personas que morían con la nueva enfermedad a principios de los 80. De ahí los investigadores delirantes comenzaron a construir el VIH. Ustedes ven, lo van creando por computador y llegan a esta cuestión. Próxima, por favor. Y hoy en día tenemos fotografías y dibujos del VIH lindísimas, que son obras de arte, pero son todas creaciones delirantes del ser humano. Próximo, por favor. Y el 23 de abril del año 1984, el doctor Roberto Gallo del Instituto Nacional de Cáncer, la doctora Margaret Heckler, ministra de Salud de Reagan, hacen una conferencia de prensa a las 2 de la tarde y le explican a los periodistas que investigadores del gobierno de los Estados Unidos han descubierto lo que parece ser el virus del SIDA. Esta es de las mentiras más graves del siglo XX en ciencia. ¿Por qué? Porque, primero, Roberto Gallo de Estados Unidos no había visto nada. En los que habían visto algunas partículas, fragmentos de proteínas, enzimas.
eran los franceses. Roberto Galos había robado esa información, y con esa información que había robado nace la rueda de prensa. Entonces, lo interesante de recordar de esta fecha dantesca del 23 de abril del 84 es que es una fecha donde nace el VIH en una rueda de prensa. No nace en ningún centro de investigación, ni nace en ninguna conferencia científica. Próximo, por favor. A pesar de eso, el 10 de diciembre del 2008, hace 2 años, se da el premio Nobel a Harold Schultz de Alemania por descubrir el virus del papiloma como causa del cáncer del cuello uterino, y a Luc Montagnier y a François Barré-Sinoussi del Instituto Pasteur de Francia por descubrir lo que se supone es el virus del SIDA. Cuando ustedes estudian esto con cuidado, se encuentran ahí, toda la información está hoy en día, gracias a Dios, en internet, está la buena y está la mala también. Entonces se encuentran con periodistas que en diciembre del 2008 le preguntan, hacen investigación de por qué se le da el premio Nobel a estas 2 personas. Y todo es una influencia financiera de este que tiene acciones en varias de las compañías que están produciendo vacunas de virus del papiloma. Esto es un delirio, pero no es grave que sea un delirio. Lo grave no es que sea un delirio, sino que lo grave es que las niñas de Lima y de Perú y las mamás están vacunando a las niñas contra el virus del papiloma. Eso es lo grave. O sea, lo grave no es que ellos sean bandidos, no, lo grave es que nosotros les creemos a los bandidos. Somos bobos, nos dejamos engañar. Y al mismo tiempo a Luc Montagnier y a François Barré-Sinoussi le dan el virus del SIDA, como les mostraron algunos de los miembros del Comité Nobel de Estocolmo, para evitar que continúe esa idea loca que hay en el mundo de que el VIH no es el virus del SIDA. O sea, el premio Nobel se da a Luc Montagnier por nuestra existencia, porque existen disidentes del VIH. O sea, es una acción política que se hace, no un reconocimiento a ninguna labor científica. Próxima, por favor. Y ahí está Luc Montagnier con carita de yo no fui, que ha convertido una de las catástrofes más graves del último siglo, y François Barré-Sinoussi. Próxima. Y ahí están los 3 premios Nobel, este por descubrir un virus, que el virus del papiloma causa el cáncer de cuello. Una mentira bárbara. Entonces son un trío de mentirosos que son premiados con el premio Nobel de Medicina el 10 de diciembre de 2008. Próxima, por favor. Pero si ustedes se ponen a estudiar los premios Nobel de Medicina, es una belleza. No es la primera vez que se le da premio Nobel a mentirosos. Miren, en 1948 se le da premio Nobel a Paul Hermann Müller por descubrir las acciones excelentes del DDT contra insectos. Hoy en día está demostrado las acciones tóxicas del DDT. A Max Tiller por sus descubrimientos sobre la fiebre amarilla. Eso es una mentira. El descubridor del ciclo de la fiebre amarilla es Carlos Finlay. El 3 de diciembre es el Día Panamericano del Médico, porque Carlos Finlay, cubano, descubre todo lo de la fiebre amarilla, pero los americanos se roban eso y le dan el premio Nobel a este mentiroso. Peyton Roos, 1966, por descubrir que los virus causan cáncer. Eso es mentira, ningún virus causa cáncer, nunca se ha demostrado que un virus causa cáncer. Aquí hay muchos, pero algunos interesantes, por ejemplo, 1976, Carlo Gardusek, por descubrir los virus lentos. En una conferencia en Nueva York, el doctor Duisberg estaba hablando de estas cuestiones, y alguien se para y le pregunta: doctor Duisberg, ¿usted qué opina de los virus lentos que descubrió Gardusek para una enfermedad que se llama Kuru en Nueva Guinea y otras cuestiones? Entonces Duisberg le contesta: que yo sepa, virus lentos no hay. Lo que hay es virólogos lentos como Gardusek. Bueno, este es un premio Nobel interesantísimo, en 1997, 13 años atrás. Se le da a Prusiner por descubrir un nuevo principio de infección biológica, que son los priones de las vacas locas de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Nada de eso es verdadero. No son microbios, no son virus, no son nada. Son enfermedades tóxicas, pero que los infectólogos y la medicina comercial obligan a pensar que es un nuevo virus. Y en el 2005 se le da el premio Nobel a este muchachito por descubrir
que el Helicobacter pylori es la causa de la gastritis y de la úlcera péptica. Es una estupidez. Galeno, hace 1500 años sabía que a usted le da gastritis y úlcera péptica por preocuparse por bobadas, por estar angustiado. Y ahora se le da el premio Nobel a este hombre que porque la úlcera péptica y la gastritis es causada por el Helicobacter pylori. Todo esto es únicamente fantasías y delirios. Próximo, por favor. El SIDA no es contagioso. Mañana vamos a hablar más de esto. No me voy a extender mucho en esta cuestión de la cuestión sexual, sanguínea y vertical. Todo fue decidido arbitrariamente. Cuando ustedes van a buscar en libros de ciencia dónde están las investigaciones que se hicieron para demostrar que el SIDA se transmite, encuentran que no existe. Yo recuerdo que en el año 2003, estando nosotros en Bruselas en una discusión sobre el SIDA en el África, estaba el representante de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU-SIDA explicando la transmisión. Y él explicaba cómo el SIDA se transmitía en forma homosexual en Estados Unidos, en Europa, en forma heterosexual en el África. Y le preguntamos a él, y que se transmitía también por vía sanguínea en drogadictos y vertical durante el embarazo, el parto, la lactancia de la madre al hijo. Y le preguntamos a él, ¿dónde están publicadas esas investigaciones que se hicieron para demostrar eso? Y sabe lo que contestó cínicamente: esas investigaciones no se necesitan hacer porque todo el mundo sabe que se transmite en esa forma. O sea, como todos nosotros creímos eso, por eso es. Ahora, hay un dicho popular en Latinoamérica que está traducido que está en otros idiomas, que decimos en Latinoamérica: el tigre sabe a quién le sale. El tigre sabe a quién comer. O sea, el problema no es el tigre, el problema es de nosotros que nos dejamos comer del tigre. Pero uno sigue atacando al otro y diciendo, no, es que él me engañó, aquel me dijo esto. Pero el problema es de uno que se deja engañar. Próximo, por favor. En el año 2000, el presidente Thabo Mbeki de Sudáfrica hace una pregunta: ¿cuál es la razón por la cual se dice que el SIDA se transmite homosexualmente en Europa, en Estados Unidos, en Occidente, cuando en África se dice que se transmite heterosexualmente? Todo eso. Esta pregunta al presidente de Sudáfrica, que hace un panel en el año 2000, del cual yo tuve el honor de ser miembro, le costó la presidencia al presidente de Sudáfrica. Al año pasado fue derrocado de la presidencia por esto. Ahora, explico esto ¿para qué? Para que ustedes entiendan, que entendamos nosotros que esto no es un juego. Esto del SIDA es la discusión científica en el ambiente médico más grave del último siglo. Es tan grave que en abril del año 2000, debido al presidente de Sudáfrica, debido al panel que iba a comenzar en mayo en Sudáfrica, el gobierno de los Estados Unidos declara al SIDA una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. O sea que el hecho de que nosotros estemos discutiendo esto, de que haya poca asistencia acá, es por toda la información negativa en contra de nosotros, porque la cuestión es grave, es una cuestión que quita presidentes, tumba presidentes, mata personas. La persecución que nosotros hemos recibido durante todos estos años es impresionante. El doctor Peter Tusberg de California, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, ha recibido toda clase de oprobios, de amenazas. El doctor Juan José Flores en México, que está con nosotros, le quemaron el carro. Y así muchísimas cosas. En Colombia, por ejemplo, un centro de unas personas que trabajaban, un centro que ni siquiera estaban con nosotros, sino que trabajaban ayudando a seropositivos, también los atacaron y fueron quemados las instituciones donde ellos estaban. O sea, es gravísimo todo esto que ha sucedido a través de los errores del SIDA. Próximo, por favor. Hoy en día hay varios investigadores, muchos de ellos ni siquiera están con nosotros, como David Gieselkes, que desde el año 2002, con un grupo de epidemiólogos, viene haciendo muchísimas publicaciones para demostrar cómo el SIDA o la seropositividad no se transmite. Son muchas publicaciones, mucha información científica. Un ejemplo solamente: en África, por ejemplo, hay muchos niños que antes de los 15 años son seropositivos. Ellos nacieron seronegativos.
que a los 15 años ya son seropositivos. Nunca han tenido relaciones con nadie sexuales, ni han recibido sangre. Y los dos padres son seronegativos. ¿Cómo se infectaron? Porque no se infectaron ni por relaciones sexuales, ni por sangre. O sea que la seropositividad es otra cosa. Lo que causa la seropositividad es otra cosa. Y así hay muchas otras publicaciones que nos dan la luz. Próxima, por favor. Contagio infeccioso o resonancia energética. De esto vamos a hablar mañana. Hay un dicho popular que está en muchos idiomas. Dr. McLean, translate to David this phrase. Tell me who you are with and I will tell you who you are. Dime con quién hablas y te diré quién eres. Ese es un dicho popular claro de nosotros. Mañana lo vamos a ver, y hoy el doctor Luis Guillermo Mejía de Colombia, el doctor McLean que va a hablar de esto, el doctor, Jaime Fiori y muchos otros conferencistas van a hablar de esta cuestión de resonancia vibracional. Mañana lo vamos a ver más claro, pero los hijos de padres adoptivos adquieren la cara del padre adoptivo. En muchas investigaciones que nosotros estamos haciendo en Brasil, hemos demostrado que las personas que viven bajo el mismo techo tienen sangres muy similares. Está demostrado por muchas décadas que las mujeres que viven juntas tienen el periodo menstrual al mismo tiempo. Las mamás, las hijas y las empleadas domésticas. Las monjas menstruan el mismo día, como si se pusieran de acuerdo. ¿Entiendes? Y eso es un fenómeno de resonancia energética. O sea, la resonancia energética existe, la transmisión energética existe de muchas cosas. Cosas que nos transmitimos entre los seres humanos, pero que no tienen que ser cuestiones materiales. Por eso, cuando una persona es seropositiva, vive tiene su parcero o parcera, y me pregunta si el otro se hace la prueba. Pero doctor, si usted no cree en el VIH, pues me puede hacer la prueba. No se la haga, porque el riesgo que el otro se le vuelva positivo es muy grande. ¿Por qué? Porque dime con quién andes y te diré quién eres. Entonces, porque usted, si está cerca de esa persona, llega un momento en que su sangre se parece, todo se va apareciendo, y eso lo vamos a explicar mejor en detalle en el día de mañana. Próxima, por favor. Entonces, lo que hay es que personas con estructuras emocionales energéticas semejantes tienen resonancia semejante, es lo que se llama en física simpatía energética, y tienen tejidos, bioquímica, fisiología similares, y pueden desarrollar enfermedades similares. Entonces, lo interesante de esto es que la persona que sea seropositiva no deje que sus familiares se hagan prueba, porque si viven en la misma casa hay el riesgo de que den seropositivos, porque se transmiten cosas energéticamente, y eso es lo que ocurre también con muchas enfermedades o personas. Hay familias de lúpicos, hay familias de personas con esclerosis múltiple, familias de diabéticos, y todo eso se trata de explicar en base a genética. Hay factores genéticos, pero no siempre son fundamentales. La parte fundamental, y que la medicina no acepta porque ni siquiera lo estudia, es la parte energética. Próximo, por favor. De una vez. Y esto es una cadena parada. Otra discusión que debemos comenzar a estudiar todos nosotros, que es la teoría germinal de Louis Pasteur. La teoría germinal de Louis Pasteur es uno de los daños más graves que aparentes científicos le han causado a la medicina. Próximo, por favor. Por la época de Louis Pasteur vivió Antonio Béchamp. Mucha gente no estudia Béchamp. Béchamp es un hombre que debemos comenzar a estudiar, a resucitar. Era un disidente como nosotros. Él era un hombre de un valor impresionante. Él no era político, no tenía mucho poder. Pasteur sí tenía poder, porque Pasteur la esposa de él era miembro de la burguesía francesa. Los familiares de ella eran los dueños de las fábricas de vino, de cerveza y de champaña, y cuando comenzaban a tener un sabor diferente en el vino, ellos convidan a Pasteur a que lo busque, y Pasteur piensa que es causado por microbios que llegan de afuera. Y Béchamp demuestra que la fermentación no tiene que ver con nada que llega de afuera, sino que el jugo de uvas, el jugo de la cebada, ya tiene los gérmenes que van a generar la fermentación. Esto es una cosa que es una completa revolución cultural, porque se nos ha negado el conocimiento de las teorías de Béchamp. Después de Béchamp viene Claude Bernard,
viene Gunther Enderlein en Alemania, hoy en día está Gaston Lensens en Ottawa, Canadá, y muchos otros que han demostrado con lujo de detalles cómo las enfermedades infecciosas inclusive las genera la persona desde su interior, y por eso, en eso las mamás de nosotros tienen una lógica muy grande. Cuando la madre le dice al niño en la tarde que va a hacer frío, mijo, póngase un suéter para que no le dé gripa, porque la madre sabe que si hace frío, pues el niño puede generar la gripa, pero se genera de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Próximo. Y por eso Bechamp en la época de Pasteur llegó a decir que la teoría germinal, o sea que los microbios los atacaban y causaban enfermedades, era un delirio sin fundamento de Pasteur y sus seguidores. Y Bechamp decía en aquella época que la teoría germinal era la mayor estupidez científica de la época. Sin embargo, llevamos más de 100 años de primar la teoría germinal en el mundo. Y por eso, de 1975 a 1985 en Estados Unidos se creó el programa Nixon, que era el programa de guerra al cáncer, donde se gastaron millones de dólares buscando el virus que causa el cáncer. Entonces ha buscado el virus del cáncer, el virus del lupus, el virus de la artritis, el microbio que causa todas las infecciones, todo debido a esta teoría paranoica de Pasteur. Próxima, por favor. Por eso, en el año 95 yo escribí este libro que dice: el SIDA no es infeccioso ni se transmite, este es un síndrome tóxico nutricional causado por el alarmante incremento mundial de agentes para el sistema inmunológico. Ahora, no es una cuestión de mucho conocimiento, es más de intuición. Yo comencé a estudiar inmunodeficiencias en 1965 cuando era estudiante de medicina. Comencé a estudiar la comunidad gay del mundo en 1970, porque ya en esa época sabíamos que algunas personas gay podían tener un sistema inmune deprimido. Mire, hay una publicación muy interesante que se hace en Nueva York, 1969, se llama Manhattan, una isla tropical, 1969, donde los investigadores de la Universidad de Nueva York demuestran que los homosexuales de Nueva York tienen muchos parásitos. Y la conclusión es que los homosexuales tienen parásitos porque se les pegan de los inmigrantes. Entonces uno dice, ¿pero cómo así? ¿Y cómo el parásito sabe quién es homosexual y quién no es? O sea, si el homosexual de Nueva York tiene más parásitos desde esa época, era porque su sistema inmunológico por alguna razón ya estaba comenzando a sufrir. Próxima, por favor. Una de las cosas interesantes que nosotros debemos también comenzar a estudiar es a Hans Selye. Hans Selye es el hombre que en 1936 escribe que el síndrome general de adaptación y las enfermedades de adaptación. Hans Selye es el hombre que escribe el nombre estrés en medicina. Si nosotros queremos entender las enfermedades de este siglo, debemos volver a estudiar a Hans Selye. Próxima, por favor. En 1946, Hans Selye escribe este cuadro en la revista que se llama El síndrome general de adaptación y las enfermedades de adaptación, en la revista clínica de endocrinología, donde él explicaba que el estrés, pero el estrés no era solamente el estrés mental, sino el estrés químico, por drogas, por químicos, por contaminantes, por polución, el estrés físico, por radiaciones, el estrés nutricional, cuando uno no come lo que debe comer o no come porque no hay comida, o el estrés psicosocial, que la respuesta es similar, se produce una secreción en la glándula hipófisis, se estimula la suprarrenal, se libera cortisol. Hay muchos cambios que él describe en este cuadro, en este gráfico lindísimo de 1946. Y ahí Hans Selye explicaba que el timo y los órganos linfáticos involucionaban, se atrofiaban, y había un aumento de linfocitos, o sea, había una linfopenia. Eso es lo que hoy en día llaman ellos de SIDA, es igualito. O sea, ya Hans Selye, desde 1946, tenía claro que lo que eran enfermedades de adaptación a los tóxicos a que estamos expuestos. Próxima, por favor. Por eso, en la primera mitad, en el siglo XX,
hay un aumento impresionante de tóxicos, radiaciones en el mundo. Entonces hay un aumento de agentes estresantes e inmunodeficiencia. Y por eso, siempre que yo hablo, digo que el SIDA para mí es una campana de alerta. Es solamente el pico de un iceberg, porque por debajo hay muchos otros problemas tóxicos. Próxima, por favor. Y en ese sentido, ahora, esto que yo estoy explicando aquí es mi visión particular sobre el SIDA. Cuando ustedes estudian la teoría oficial es muy fácil, porque para los oficialistas una persona que es seropositiva está infectada con el virus del SIDA, en algún momento va a desarrollar el SIDA y se tiene que morir, porque no existe cura para la enfermedad. Sin embargo, dentro de nosotros los llamados disidentes del SIDA existen varias escuelas, diferentes puntos de vista. Entonces todos estamos de acuerdo en que el VIH no es la causa de nada, pero hay diferentes escuelas. Entonces, una de ellas es la que yo estoy explicando aquí, que es la mía, de mis puntos de vista sobre el SIDA. Y es que cuando uno se expone por periodos largos a agentes químicos, físicos, biológicos, nutricionales o mentales, estimula el sistema inmune o lo intoxica. Hay una activación permanente, va produciendo un deterioro y van apareciendo infecciones, o sea, aquellas cosas que el sistema inmunológico protege. El sistema inmunológico protege de infecciones, protege de tumores o mantiene un equilibrio permanente en el ser humano. Entonces, desde más de 50 años atrás, viene existiendo en el mundo un aumento de alteraciones del sistema inmune. Unas por aumento, otras por disminución. Por aumento como las alergias, las enfermedades autoinmunes, y luego muchas clases de deficiencias o alteraciones del sistema inmune. Toda persona que tiene tuberculosis tiene que tener una alteración del sistema inmune y muchas otras infecciones. Entonces, para mí, el SIDA es simplemente un colapso del sistema inmune por exceso de trabajo de él, voluntario, consciente o inconsciente de la persona. Próxima, por favor. Entonces, para mí, el SIDA es una exposición múltiple, repetida y crónica a agentes químicos, cocaína, heroína, tóxicos de fábricas. Por ejemplo, las mujeres que trabajan en Chile, con los uvas, muchas de ellas resultan seropositivas. Los esposos son seronegativos. Entonces los esposos piensan que las mujeres mientras cogen uvas están teniendo sexo no sé con qué. Entonces no es eso, es que las mujeres de Chile están en condiciones infrahumanas, de tristeza, de preocupación. Muchas de ellas son jefes de familia y además están sometidas a todos los agroquímicos y agrotóxicos de las uvas. Eso es lo que hace que la mujer en Chile se torne seropositiva y el hombre no. O sea, siempre que usted encuentra una razón para la seropositividad, químicos, físicos. Nosotros tenemos muchas personas, por ejemplo, que trabajan en medios de comunicación, músicos, o que trabajan con muchos campos electromagnéticos, que también pueden resultar seropositivos. A mayor número de vacunas, tenemos muchas personas que han trabajado, por ejemplo, con National Geographic o con canales de televisión así mundiales y que tienen que viajar por el mundo permanentemente. Ustedes saben que hay muchos países que exigen vacuna de fiebre amarilla y otras vacunas. Tenemos un caso de una amiga que, un poquito olvidadiza, y viajaba cada mes, cada 15 días, y se olvidaba las vacunas. Entonces le tenían que poner vacunas en todos los aeropuertos. Hoy en día es seropositiva. Entonces es otro de los factores que puede hacer que una persona sea seropositiva. Vacunas. Bueno, y ustedes ven que desde que yo comencé a meterme en la cuestión del SIDA estaba hablando de factores emocionales, y cada vez hablo más de factores emocionales. Y en esta conferencia vamos a hablar mucho de factores emocionales, todos los expositores. Y Martín Canales, presidente de Monarca México, va a hacer una exposición muy bonita sobre esa cuestión emocional. Raúl, que está allá de Málaga, España, nos va a contar la historia de él, que es una historia lindísima, más valiosa que la de cualquier científico, y con muchas cuestiones emocionales, porque vamos a demostrar en esta conferencia cómo la gente se muere de miedo. La gente no se muere de SIDA, pero no es porque nos asuste, porque los que nos asustan van a existir siempre, sino porque nosotros nos dejamos asustar. O sea, el problema es de nosotros.
Y el que vive es como Raúl, que mañana más tarde va a contar su historia, es porque decreta la vida. Y lo mismo sucede con cáncer, y lo mismo sucede con cualquier otra cosa. El cero positivo que vive es porque emocionalmente decide vivir. Bueno, ya hablé de esto, vamos a pasar a otra. Entonces el SIDA para nosotros es simplemente, para mí, es un pico, porque hay muchas otras alteraciones del sistema inmune aumentando en el mundo. Están aumentando las alergias, las enfermedades autoinmunes, el lupus, etc. Y también hay un aumento de infecciones, de cáncer, pero todo eso son consecuencias del planeta en que vivimos. Próximo. Para mí, el SIDA existe, es una nueva enfermedad que no existía anteriormente, y cuando uno se expone por periodos largos de tiempo, en forma consciente o inconsciente, a factores de estrés químico, físico, biológico, nutricional o mental. Cecilia Garcés, que está aquí de México, es una amante de psiconeuroinmunología, y gracias, Cecilia, por todos los mensajes que mandas a las redes del mundo sobre psiconeuroinmunología, porque esto nos ayuda a entender cómo los factores emocionales son factores cruciales en estos problemas de deficiencias inmunes. Entonces se produce cortisol, adrenalina, y se liberan proteínas del estrés. O sea, desde que nosotros nacemos estamos liberando proteínas del estrés. El sistema inmune produce anticuerpos, antiproteínas del estrés, y eso es lo que estamos detectando en las pruebas de VIH. O sea, la prueba de Lice de Wetterblot está detectando proteínas del estrés. Toda persona seropositiva, ¿qué es? Es una persona que ha estado más estresada, porque se expone voluntariamente a tóxicos o inconscientemente, o se deja asustar. Porque para el sistema inmune es lo mismo fumar marihuana, tomar trago, o tener miedo, o tener pánico, es lo mismo, responde igual. Entonces, muchas veces, como lo vamos a explicar mañana en mi última conferencia, la seropositividad es una consecuencia del miedo. Yo recuerdo en Nueva York, 20 años atrás, un muchacho muy bien parecido, colombiano, él era modelo y era gay, y se hacía prueba de VIH cada mes, siempre negativo. Y yo le decía, Juancho, no se haga eso, usted con la mente va a positivizar esa prueba, usted la va a positivizar. Pues llega un día que me llama, ¿vio? Yo sabía que me había infectado, dio positiva la prueba. Y lo interesante es que era un hombre, no tenía sexo ni con él mismo, tenía miedo de todo, de todo. No tenía sexo con nadie, y resultó seropositivo. Hoy en día está en el cementerio de Armenia, Colombia, infelizmente, porque resulta seropositivo por el miedo, por el pánico, se hace la prueba, le dan antirretrovirales y termina cargando tierra en el cementerio. Entonces, esas pruebas son simplemente una consecuencia, y la persona seropositiva está un poco más oxidada, está más ácida, como veremos a continuación. Próximo, ya vamos a terminar. Entonces, para mí, la seropositividad es una consecuencia de una activación crónica y permanente al sistema inmunológico, y no causa de nada, ella no causa, ella es una consecuencia. Próximo, por favor. Y para mis puntos de vista, el ser seropositivo indica que está un poco debilitado, puede estar un poco intoxicado, oxidado, ácido, y la persona debe concientizar eso. Eso lo he visto yo en mi práctica de 29 años de trabajar con personas con SIDA, es aceptar la cuestión, y ella puede recuperarse. Próxima. Y entonces tiene mayor riesgo de desarrollar alguna enfermedad. Próxima. Asuntos emocionales de la seropositividad y el SIDA. Esta es la parte más difícil de lo que voy a hablar aquí. ¿Por qué? Porque prácticamente yo soy uno de los pocos disidentes que habla de la cuestión emocional desde el principio. Hay algunas personas que cada día están hablando más de la cuestión emocional. Muchos de ustedes se preguntan por qué yo estoy en Brasil. Estoy en Brasil porque durante 10 años busqué un lugar donde ir a trabajar para ayudar a seropositivos. Porque yo notaba que los seropositivos que vivían eran porque ellos decidían vivir, independiente de las terapias que se hicieran. Y seropositivo que se nos moría era porque se entregaba a la muerte, consciente o inconscientemente. Porque uno conscientemente puede decir, no, yo quiero vivir, pero inconscientemente tiene esa delicia de la muerte.
Pero fundamental, la característica de la enfermedad, ¿cuál es? No aceptar que estamos locos. La censura a la conciencia, no querer aceptar, es el punto fundamental de la problemática humana. La prevención y la curación comienzan si aceptamos nuestras emociones negativas. Entonces, la interiorización es el camino de cura. Aceptar que nosotros, consciente o inconscientemente, creamos el problema es lo fundamental. Porque muchas veces cuando nosotros explicamos, por ejemplo, que las vacunas pueden ser las de positividad, entonces la persona comienza a proyectar en la vacuna. Pero mire, si la vacuna sola fuera causa de seropositividad, tendríamos miles de millones de personas en el mundo seropositivas, porque la gente ha sido vacunada. Por ejemplo, algunos disidentes o algunas personas hacen un énfasis en el semen, que el semen colocado en el recto causa seropositividad. Eso en parte es cierto, el semen es un factor de estrés. Pero si el semen fuera tan tóxico, ya estaríamos todos muertos. Pero es que nosotros estamos vivos es gracias al semen de nuestros padres. Si no, no estuviéramos aquí. Entonces, todos esos factores de estrés